Hace ya unos 7 meses que subí al canal una de mis estrategias que uso de carácter mecánico de GBP-JPI. Cuando digo carácter mecánico es porque es un tipo de estrategia que no requiere de un análisis exhaustivo, digamos. Se basa en máximos y mínimos de días anteriores, ratios de un 1-2 y determinadas reglas, pero en definitiva se podría considerar una estrategia fácil de aprender y utilizar, vaya. No he visto muchos canales que suban estrategias y luego con el tiempo vayan enseñando sus rentabilidades, digamos, así que me pareció muy interesante hacer una pequeña actualización de ver cómo le había ido a lo largo de más de medio año que la subí al canal, ya que muchos pasaron cuentas de fondeo con ella, a otros también les tocó pasar una racha negativa, así que también es interesante tocar un tema del que se habla poco, pero que existe, que es la fase o la tasa de acierto en la que puede entrar un trader u otro al usar una estrategia, ya que pues obviamente no es lo mismo entrar en un buen momento de la estrategia que en una racha de operaciones perdedoras, pero bueno, ahora lo veremos. Spoiler, ha hecho cerca de un 20% de rentabilidad aproximadamente. La estrategia en sí no se basa en volumen, no es smart money, no es ninguna metodología concreta, alguno la llama acción de precio, pero pues bueno, ya sabéis cómo es el trading, a la misma cosa la suelen llamar de 20 formas diferentes, ¿será que así parecen que las estrategias sean más complejas? No lo sé. Yo particularmente sí que opero smart money y múltiples otras metodologías, pero pues como sabéis diversifico mucho y algunas de mis estrategias son muy complejas ya que requieren de mucho análisis y otras son como esta de GBP-JPI que es mecánica, pero para entenderlo mejor vamos directamente al gráfico. He elegido este escenario ya que se presta para situaciones muy comunes que se pueden dar, además de que pues es una semana realista, es decir, esta operativa es la que se dio a principios del mes pasado. Vamos a ir a las bases de la estrategia, que son estas de aquí, que sería utilizar los máximos y mínimos del día anterior entre las 9 y las 23 en horario UTC más 1, y que en cuanto a la operativa en sí será en cuanto a proporción riesgo-beneficio de un 1-2 con 20 pips de SL y 40 pips de TP. Vamos a ver que las operaciones son muy sencillas. Si nos basamos en máximos y mínimos de 9 a 23 vemos que las 9 de este día sería esta vela de aquí, entonces vamos a tomar este mínimo de aquí y este máximo de aquí, así que también vamos a poner un poco más justo este máximo, y lo que sería toda esta zona de lo que es antes de las 9, básicamente Asia, pues no nos interesa. Vemos que entre las 9 tendríamos este mínimo que hemos marcado y este máximo, lo repito 2 veces, lo repito porque me preguntan cada día que si son máximos y mínimos de Londres y no es así. En todo caso se podría decir que es a partir de Londres, pero pues para ser más concretos quédate con que es máximos y mínimos entre las 9 y las 23. Ahora bien, tú podrías pensar que bajo estas reglas tú podrías o deberías entrar en este máximo en compras, ya que a las 12 pues lo rompe y la pondrías y nos sacarían SL, pero realmente esto no es así porque tenemos que tener en cuenta que si el máximo o mínimo es tocado entre las 23 y las 00, ese nivel no se opera y pasaríamos al siguiente nivel. Esta regla es importante dado que por ejemplo hay que tener en mente que hablamos de la hora alta del spread y demás, y veréis que pues este es un escenario común en esta estrategia, así que hay que tenerlo mucho en cuenta. Entonces si vemos que este máximo o mínimo ha sido tocado, que aquí vemos que este máximo ha sido tocado entre las 23 y las 00, pues evidentemente no entramos. Entonces basándonos en estas reglas vemos que este máximo se rompe, así que pasaríamos al siguiente nivel, que en este caso sería esta venta. Si nos vamos a esta venta veríamos que nos habría tocado un SL por el movimiento, recordemos que estamos en velas de 15 minutos, entonces esta operación habría dado stop loss, así que al ser negativa pues simplemente lo marcamos como negativa. Si nos basamos en esto y vemos los niveles del día siguiente, vamos a ver cómo tocaríamos aquí el máximo y mínimo, que sería esta vela de aquí. Entonces vamos a ver que el máximo sería este y el mínimo sería esta otra zona. Entonces para el día siguiente sencillamente buscamos el precio y vemos que aquí pues entramos en esta mecha de aquí y se nos daría un take profit. Este día sería TP y el anterior SL, así que iríamos de momento un 1% en esta semana. Si nos vamos al día siguiente vemos que por ejemplo a partir de las 9 están estas velas de aquí, así que tendríamos este máximo y este mínimo. Entonces la primera operación que toca en este caso sería este mínimo, así que pues operaríamos este mínimo y nos sacarían negativo, por ende iríamos de momento 2 operaciones perdedoras y una operación en positivo. Para el siguiente día vamos a eliminar esto y vemos como aquí el máximo es justo a las 9, que sería en esta mecha, y el mínimo sería esta otra mecha de aquí. Entonces para esta nueva operación nos basamos en meter esta venta y sería una operación ganadora habiendo entrado en la mecha que nos dio el mínimo del día anterior. Vemos que en toda la semana se nos ha dado un escenario positivo, ganando 2 operaciones y perdiendo 2 operaciones, y al tener un RR de un 1-2 pues acabaríamos en 2% positivo, que es un porcentaje más que coherente para una semana normal. Un pequeño inciso sobre el tema del riesgo 1-1-2, que es que aunque parezca algo obvio pues lo aclaro porque también algunas personas se confunden, y es que como he dicho son 20 pips de SL y 40 pips de TP. No obstante, si nos vamos a la gráfica de TradingView pues vemos que tenemos que tener en cuenta que se manejan los ticks y no los pips, así que simplemente no confundirse y poner 20 y 40 sino 200 y 400, ya que si ponemos 20 y 40 pues como veis cambia toda la estrategia por completo
completo y pasaría de ser day trading swing a scalping. Dicho esto, antes de ir a lo interesante, que es la rentabilidad que ha tenido estos últimos meses desde que la subí, un pequeño repaso de las reglas de la estrategia, ya que muchas veces los traders piensan que conseguir unos patrones ya basta, pero existen diferentes condiciones de mercado que pueden cambiar tus resultados dependiendo de cómo las uses. Por ejemplo, tenemos claro que es un 1-2, que son máximos y mínimos entre las 9 y las 23 UTC más 1. Si está tocando el máximo o mínimo entre las 23 y las 00, no se opera ese máximo o mínimo y pasaremos al otro. Las órdenes son por buy stop o sell stop. El primer vídeo donde la enseñé data de principios de diciembre. En el vídeo a las órdenes pendientes, que son por stops, me refería a ellas como órdenes limits, pero es que yo llevo ya muchos años llamándolas así pues por costumbre. Es decir, para mí era extremadamente evidente que si las llamaba limits la gente iba a entender que eran órdenes por stop, ya que pues si ponían en orden limit pues sencillamente la estrategia sería al revés. Pero pues si algo he aprendido de YouTube es que siempre hay que hablar aclarándolo todo, porque pues mucha gente es novata en ciertos aspectos que a otros nos podría parecer evidente, pero bueno. Y pues si tienes que entrar por ejecución al mercado por alguna razón pues entra, no pasa nada, pero en principio casi siempre será por stops. Y activaremos ambas órdenes, que sería el sell stop y el buy stop, a partir de las 002.00 o también puede ser a partir de las 002.05, lo que vendría a ser pues las 12 de la noche en horario UTC más 1. Otra regla es que si tú metes una operación digamos a las 5 PM del día 1, si esa operación sigue abierta a la madrugada del día siguiente, es decir del día 2, pues no vas a operar los máximos y mínimos de ese día anterior porque tienes una operación abierta. Es decir, no abras una operación el mismo día si tienes la del día anterior abierta. Recordemos que vamos a ir a TP o a SL, pero bueno, luego ya si tú quieres modificarlo es tu decisión. Al fin y al cabo yo te doy una base y luego tú puedes ver lo que te conviene más, ya que pues muchos no saben o no les gusta aguantar posiciones, así que también ahí valora lo que tú veas conveniente. Esto por ejemplo creo recordar lo mencioné en el directo, que yo en algunas cuentas lo hago, en otras no, pero es porque yo diversifico mucho y me expongo más. Tú no tienes que hacerlo, es decir, no abres una operación si ya tienes otra, como decía. Y añadido esto, recordar que solo operamos una vez al día, es decir, si se activa un máximo o mínimo lo quitamos y viceversa, es decir, si una vez tú ves que el precio va a ir a la alza y va a romper ese máximo, pues entras en esa operación y aunque te salga TP o SL, si luego el precio baja y va a tocar los mínimos de ese día, no se opera, es decir, vamos a ir a una operación por día. Otra cosa que también he mencionado en el pasado es el tema de los stops, los SL. ¿Cuántos SL por semana? ¿Cuántos SL por mes? Yo como he dicho hay en algunas cuentas que yo no dejo de operar aunque la semana me dé 5 SL, ya que tengo una gestión de riesgo concreta para esto, pero hay en otras cuentas que el máximo que tengo es 3 stop loss a la semana y dejo de operar, que es lo que recomiendo en el directo y por Telegram si no estoy mal. Pero bueno, el punto es que a no ser que tú operes muchas cuentas como yo, 3 stop loss a la semana estaría bien para que dejes de operar, ya que son suficientes. Luego yo ya tengo otras reglas que son como por ejemplo 2 TP y cierro semana, pero de nuevo es una forma que tengo yo de diversificar, ya que a medida que van pasando los años usando esa estrategia y variándola, a veces me he ido mejor quitando los máximos TP, así que tú no tengas máximo 2 TP, sino que tú opera toda la semana, es decir, si te da TP pues que siga siendo así. Es decir, una cosa es tener de máximo 3 stop loss a la semana, pero luego en TP no te compliques, si tienes 1, 2, 3 TP pues tú sigue operándola. Y por último, en cuanto a reglas, en el primer vídeo que hice mencionaba el tema de repetir el trade ganador, pero luego me arrepentí y fui corrigiéndolo en los comentarios, ya que era algo que estaba probando en esa mitad final de año, pero como he dicho yo a lo largo de los años lo he ido modificando y actualmente no lo uso. De hecho en el directo que mencionaba lo repetí varias veces, pero lo digo por aquí porque pues seguramente haya gente que ha visto el vídeo de la estrategia anterior pero no el directo. Ahora bien, yendo a lo interesante, que es en cuanto a rentabilidad es lo que ha dado en estos últimos 6-7 meses, como estáis viendo en pantalla os he hecho una representación en TradingView, ya que pues yo a la hora de hacer backtesting realmente uso Soft4FX, que sabéis que es donde yo hago backtesting, que tenéis el enlace a la página del software y el enlace de compra directo si me quieres apoyar. Lo uso pues prácticamente porque es la única que puedes hacer backtesting en MetaTrader 4, lo cual me parece pues mucho más realista que hacer backtesting en una página web como el resto de plataformas, pero bueno, ya es mi gusto. Pero como decía, estamos viendo literalmente la operativa desde el día que subí el vídeo para hacerlo lo más realista posible. Como veis, pues muchos días de SL, otros de TP, y los que sale la persona como tapada es día que no se opera porque no llega ni a máximos ni a mínimos. Lo he querido poner con estos emoticonos porque pues así queda mucho más visual, digamos, ya que pues aparte al ser una estrategia simple entre comillas, no compleja, pues tampoco me hacía falta backtestearla en el software de Soft4FX, ya que pues TradingView es más que suficiente para hacer este ejemplo. Como sé que hay diversos traders que usan esta estrategia de forma diferente, he hecho un análisis de dos formas distintas, que es contando como si hubieras operado literalmente todos los días sin quitarte cuando haya más de 3 stop loss seguidos, es decir, sin tener margen de dejar de operar, y contando con que la operas bien y si tienes 3 stop loss seguidos dejas de operar en la semana. De la primera forma, si hubieras operado
todos los días desde diciembre hasta aquí, habrías hecho un total de 69 stop loss y 42 take profit, que es alrededor de un 15% en positivo. Y si hubieras hecho con 3 stop loss y paras de operar la semana, habrían sido 63 stop loss y 40 take profit, igual a un 17% de rentabilidad en estos meses. Ahora bien, estarás preguntándote, pero Enigmatic en el título pone más de 20%, ¿está de adorno? ¿Has redondeado el porcentaje para no sé qué? ¿Has hecho clickbait? ¿Qué pasa aquí? Bien, te explico. A mí me gusta ser optimista y pesimista, y como hay parte de este calendario operativo que yo no he operado, de hecho si me seguías desde hace meses en Telegram sabrás que yo avisé cuando la dejaría de operar, que fue sobre enero creo recordar, o principios de febrero, que pasó una muy buena racha, y yo pues como ya es mucho tiempo que la opero, sé cuál es su máxima racha positiva a la que se puede exponer y negativa. Entonces cuando llegó a ese porcentaje yo sé que hay que parar. Pero bueno, volviendo al punto, ¿por qué si los datos dan 17% yo digo más de 20%? Pues como verás en pantalla hay múltiples operaciones que pues lo más posible es que por el tema split, diferenciales y demás, pues según tu broker no te haya abierto esas posiciones porque la diferencia son pipet. Es decir, por ejemplo, esta operación sí que es más probable que te haya abierto porque van un par de pips, pero compara esta entrada con esta otra. Creo que entendéis a lo que me refiero, pero como decía, me gusta plasmar todos los escenarios para que veáis todas las caras de la moneda. Es decir, en el peor escenario hemos hecho un 15% en estos 7 meses, que si tú eres un trader primerizo que solo lleves meses o 1 o 2 años, pues quizás parece poco, pero es una cifra más que buena. No obstante, como muchos usáis también cuentas de fondeo al igual que yo, pues pensaréis que no, pero bueno, eso ya son opiniones. Luego el otro escenario es 17%, que sigue siendo una cifra increíble, y ya la más realista nos habría dado un 20-21%, dado que hay 3 o 4 operaciones que objetivamente sé que no habrían abierto en según qué broker, por lo que he comentado. Luego también hay que tener en cuenta que puedes entrar a usar esa estrategia y que te pase como en enero, que te haces un 10% en las primeras semanas, o que entres en este otro punto en el que hay zonas muertas, es decir, pues llenos de SL, así que piensa que eso es una muestra muy pequeña, lo que importa es el largo plazo, dado que si tú estás pasando por ejemplo una cuenta de fondeo o varias cuentas de fondeo, pues evidentemente este 15% en 7 meses se te va a hacer ridículo, pero pues si ya tienes una cuenta en un broker regulado o si ya estás fondeado directamente, pues imagínate sacarle un 15% a una cuenta de 200.000, yo dudo que a una persona coherente $30.000 le parezca poco. Es decir, tú puedes pensar en el escenario negativo o positivo de las cosas, pero una cosa es cierta y es que la rentabilidad, una vez sobrepasa el 10% anual, ya estamos hablando de rentabilidades que te da un fondo de inversión mínimamente coherente. Sé que es poco común que estrategias casi sin análisis sean rentables por un determinado tiempo, yo con esta y con sus variables y demás ya llevo a lo tonto varios años y sigue funcional, es decir, puedes discutirme que no tiene X base de análisis, pero eso ya son opiniones, es decir, yo te estoy hablando con datos, y datos son datos. Quizás con el tiempo deje de ser rentable, yo no digo que no, pero en caso de que llegue ese momento seguiré actualizando sobre ella. Ahora bien, no te digo que esta sea la mejor estrategia del mundo, no te digo que esta vaya a ser tu estrategia principal, pero a medio y largo plazo es una estrategia decente, que si eres alguien que busca números coherentes, pues te vas a dar cuenta. Si buscas estrategias de 20% al mes, pues si la encuentras me das un toque, yo te llamo y te la compro, pero pues esta, quieras o no, es la realidad del trading, son cifras más que buenas si eres una persona objetiva, como he dicho antes. Úsala como una estrategia secundaria, o si eres principiante, pues te viene bien aprenderla a usar y así vas cogiendo experiencia, dejando correr las operaciones y no cerrando antes de TP ni usando break-even, así que también está interesante por esa parte. En cualquier duda me vas comentando, que ya sabes que trataré de responderte lo antes posible, a veces estoy muy ocupado y no tengo mucho tiempo, pero yo siempre que puedo estoy respondiendo. Recuerda que para hacerle un buen backtesting a esta o a cualquier otra estrategia tienes la plataforma, o más bien el software de Soft4FX, que es un software que tiene más de 7 años, es de los más vigentes, si no es que es el más vigente, que lo tienes en el vídeo que te estará apareciendo en pantalla de Aprende a hacer backtesting de verdad con este software de trading. Nos vemos.